Feriado, probablemente muchos en casa, algunos trabajando, y vamos a hablar de uno de los temas que suele estar presente mucho en la agenda, que es el desempleo, pero sobre todo apuntando a los jóvenes, porque, ojo con este dato, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, más de 70 millones de jóvenes no conseguirán empleo este 2022, y mucha atención con esto. Ojo, vamos a hablar de este tema importante para un poco conocer cuáles son las consecuencias de la falta de trabajo en nuestro país, con César Puntriano, él es abogado y magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Señor Puntriano, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo está? Gusto saludarla. A ver, en principio, este es un panorama desolador. Sabemos que el desempleo o la pérdida de trabajo ha afectado a todos los peruanos, pero no a todos por igual. Los jóvenes y las mujeres son los dos grupos, digamos, que se llevan la peor parte o las que se han llevado la peor parte desde que ha empezado la pandemia. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de trabajo en nuestro país, señor Puntriano? Es un buen punto el que se plantea porque, como lo ha dicho la OIT, millones de jóvenes no conseguirán empleo y en lo que se refiere a nuestro país, el sector donde existe mayor informalidad es justamente entre los jóvenes entre 18 y 29 años. Y eso sin duda genera pues consecuencias negativas porque tenemos un gran grupo de jóvenes que están dentro del grupo de los llamados ninis, que son aquellos que ni estudian ni trabajan. Y eso pues definitivamente genera un mayor índice de mendicidad, de delincuencia. Entonces yo creo que aquí parte de la responsabilidad la tiene el gobierno, y no solo este gobierno, yo diría los gobiernos anteriores también, porque no han sabido generar políticas adecuadas para incrementar el empleo formal, ¿no? Para generar una mayor empleabilidad, especialmente para los jóvenes. Ahora, doctor Puntriano, es clarísimo que ya la pandemia en sí misma generó un impacto tremendo en el mercado laboral y, como bien apunta Valeria, lamentablemente fue más doloroso para los jóvenes, las mujeres, las personas con menor calificación, que han sido empujadas sobre todo a la informalidad. Pero ya pasó la pandemia y en teoría está una economía en recuperación, que es lo que tenemos. ¿Por qué, pese a esa recuperación económica que se observa todavía lenta, no hay un empleo digno, no se genera empleo de calidad para este grupo, para los jóvenes? Yo creo que es por el enfoque que no tenemos, o por el enfoque equivocado del gobierno actual, porque es el gobierno el llamado a generar oportunidades de trabajo para los ciudadanos. Y lamentablemente eso no viene ocurriendo, Mar. Para que exista empleo tiene que haber crecimiento. Si bien el ministro Burneo ha proyectado un 3%, 3.3 aproximadamente de crecimiento, eso no es suficiente. No tenemos inversión privada. La inversión pública está parada. Entonces, ¿de dónde es que se van a generar nuevos empleos? Y un tema que en el cual siempre se ha insistido es que de cara a la empleabilidad de los jóvenes tiene que haber una mayor articulación entre la demanda de puestos de trabajo y la oferta educativa, que es algo que tampoco tenemos, es decir, potenciar, por ejemplo, las carreras técnicas. Eso. No tenemos eso. Si bien se avanzó, por ejemplo, con una certificación laboral, el famoso Certijoven, que permite que aquellos jóvenes obtengan a través de una plataforma del Ministerio de Trabajo los documentos para poder postular a los empleos de manera más fácil. Si no hay empleos, ¿de qué sirve esa certificación? Entonces yo creo que el enfoque tiene que cambiar. Como sabemos, en este tiempo que tiene el gobierno, y no solo el Poder Ejecutivo, sino también esto viene de la mano del Congreso, que si bien el Congreso no es el llamado a generar empleos, pues las normas laborales que dan vueltas en las comisiones de trabajo, pues son complicadas. Son normas, y también las del Ejecutivo, que solamente apuntan a los trabajadores formales, para generar más rigidez, para generar más sobrecostos laborales, y eso definitivamente no incentiva a la generación de empleos formales. Yo creo que hay un problema en el enfoque, eso es lo que está pasando. Doctor Puntriano, entonces es correcto deducir que desde el Ministerio de Trabajo, en vez de impulsar, ¿no?, de crear más puestos de trabajo formales, adecuados, se está ahuyentando y prácticamente se está dejando en el margen o sin chamba, ¿no?, a los jóvenes y a las mujeres, pero sobre todo a los jóvenes? Tal cual, Valeria, y pongamos ejemplos prácticos. Esta reciente restricción a la tercerización que acaba de culminar su plazo de adecuación es una norma del Ministerio de Trabajo
sin consenso, que fue aprobada inclusive por oposición del Ministerio de Economía y Finanzas, y esa norma no va a generar empleo, al contrario, va a eliminar el empleo. ¿Cuánto hemos retrocedido y en temas de desempleo en solamente los jóvenes? ¿Cuánto hemos retrocedido si comparamos 2022 versus 2019, que es el año base? Mira, nosotros estamos por debajo definitivamente del 2019, pero yo diría que este problema del empleo juvenil ni siquiera se remonta al 2019. Recordemos que ya han habido proyectos de ley de periodos previos al 2019 donde se buscaba darle más trabajo a los jóvenes. No sé si recordarán ustedes de esa famosa ley Pulpín. Ahora, lo que vemos, efectivamente, revisando acá rápidamente unas cifras del INEI, la tasa de empleo formal, ¿no? que es el tipo de empleo que quisiéramos crear para el país, y vemos por segmentos de edad, y la última data que tenemos a junio del 2022 es 13.5, es decir, de cada 10 jóvenes, apenas uno tiene trabajo formal, apenas uno. ¿Cuáles son las consecuencias de eso, de ese nivel de informalidad, de ese nivel de precariedad hacia adelante, doctor Puntriano? Aquí hay varias consecuencias, Omar. Primero, que el más del 90% que no está en la formalidad, muchos de ellos tienen empleos subvaluados, con ingresos por debajo de la remuneración mínima, no tienen protección social, no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, eso es una factura pues que en algún momento todos vamos a terminar pagando, ¿no? Porque en el futuro estas personas no van a tener acceso a una pensión. Eso. Y eso sin duda le va a generar pues o va a trasladar ese costo a los demás, ¿no? A los demás peruanos, que es lo que ocurre hoy día, por ejemplo, con Pensión 65. Y hay otro drama ahí bien importante, interesante, que usted lo mencionaba, que tiene que ver efectivamente con los estudios y la compatibilidad entre lo que yo estudio y en qué consigo trabajo. Y hay una data, un informe que se hizo por allá por el 2019 del propio Ministerio de Trabajo, que te hablaba de que el 70% de los chicos que habían estudiado una carrera técnica o una carrera universitaria, 70% no trabajaban en lo que había estudiado, y eso también trae consecuencias sobre la calidad del trabajo y la productividad de esas personas y de esas empresas. Sin duda alguna. Si tenemos personas que no están trabajando en aquello para lo cual se prepararon, pues la productividad va a ser inferior. Y no solo eso, sino que también aquí hay una gran responsabilidad de parte no solo del Ministerio de Trabajo, sino también del Ministerio de Educación, porque se tiene que afinar y tiene que haber una mejor política educativa, ¿no? Se tiene que apuntar a aquellas profesiones que son demandadas. Todavía hay empresas que tienen que importar profesionales para unas carreras especializadas porque no hay peruanos que tengan esa profesión. Entonces esos son puestos de trabajo que, digamos, podrían ser aprovechados por nuestros compatriotas y que no se siga pues incrementando esa triste estadística que acabas de comentar. Exacto, y probablemente, o muchas veces, señor Puntriano, y usted de repente no me dejará mentir, las carreras técnicas son a veces vistas por debajo del hombro, cuando en realidad estamos hablando de un país como el nuestro, que depende mucho, por ejemplo, de las actividades extractivas en la minería. ¿Cuántos técnicos no se necesitan, no? Maquinarias, de repente algunos laborando en tantas aristas que tiene la minería en nuestro país. ¿Cuánto tiempo pasa, señor Puntriano, desde que un joven, una señorita, un joven termina la universidad o el instituto y consigue un empleo formal? Pueden pasar años, Valeria, pero no solo es el tema de cuánto me voy a demorar en conseguir un trabajo, sino primero, qué tipo de trabajo va a ser, si ese trabajo va a ser compatible con lo que yo estudié, y si ese trabajo me va a dar un ingreso necesario y suficiente para poder subsistir, ¿no? Que yo creo que ahí hay una brecha muy grande. Y un tema importante también que hay que reflexionar es el siguiente. Recordarán ustedes que hacia el año 2021 se emitieron unas normas que establecían unas como bonificaciones para las empresas que contrataban jóvenes. Así es. Que contrataban jóvenes a plazo indeterminado. Pero eso fue un fracaso, porque lamentablemente eso no se condice pues con la realidad, donde tenemos una regulación muy rígida en materia de estabilidad laboral. ¿Y por qué? Eso es interesante, doctor Puntriano. ¿Por qué no llegó a impactar, a generar realmente un incentivo real para que las empresas contraten jóvenes? Porque solo haciendo el recordaris, si tú contratabas a un joven, el Estado te ponía parte del sueldo por un periodo de tiempo. ¿Por qué eso no fue atractivo para las empresas?
porque se contrataba a un joven, pero lamentablemente aquí hay varios temas, Omar, a poner sobre la mesa. Primero, el tema de la oferta y la demanda de puestos de trabajo, como bien señalábamos, ¿no? Porque podría haberse un puesto de trabajo para un joven, pero de repente el joven no estaba suficientemente calificado para ese puesto. Tema número uno. Tema número dos, se contrataba al joven, pero tenía que contratarse bajo un régimen general, bajo un régimen común, que es laboral, me refiero, que es muy criticado porque es un régimen muy rígido, con sobrecostos, con estabilidad laboral absoluta. Entonces, ninguna empresa quiere meterse en camisa de 11 varas. Lamentablemente, la ley y la jurisprudencia sobre el tema de la estabilidad laboral no está pues adecuada a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, esa situación desincentiva a cualquiera. Y en tercer lugar, no hay que perder de vista que quienes son los mayores empleadores en el país son las microempresas. Es el 90% de empleadores, y la mayoría de esas microempresas son informales. Por la misma situación, ¿no? Por la misma pandemia, por la misma crisis económica. Entonces, lo primero que tenemos que apuntar es a hacer un plan de rescate para esas microempresas y luego ya, digamos, plantearnos retos para que se pueda incrementar la contratación. Perfecto, es como un engranaje. Señor Puntriano, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. César Puntriano, abogado y magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Tremendo reto el que ha puesto sobre la mesa César Puntriano, que tiene que haber, digamos, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, ojo, y el Ministerio de Educación, pero además reactivar las MIPES, que son abundantes en nuestro país. 12:45, escuchamos a los auspiciadores y regresamos.